Eh, entonces, bueno, vamos a continuar acá. Entonces, a través de esto que tenemos acá, vamos a hallar las condiciones para dar los auxilios, ¿no es cierto? Entonces son automáticas, no me tengo que poner a analizar caso por caso, sino que el programa automáticamente va a hallar la solución. Entonces, en este caso de la función O, me va a decir lo siguiente. Si el empleado, por ejemplo, es auxiliar, o si es administrativo, o si es femenino, ¿cierto? Le vamos a dar el siguiente auxilio de 1.500.000. Si no cumple ninguna de las tres condiciones, le vamos a decir que sea un auxilio de 0 pesos, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí una prueba lógica, aquí la estoy seleccionando, que son las condiciones. Tenemos un valor sí verdadero, ¿cierto? Que sería si se cumple la condición, cuál es el valor, y un valor sí falso, en el cual no se cumple la condición. Estas condiciones que tenemos aquí, como utilizamos la función O, ¿cierto? Entonces quiere decir, si es auxiliar, o si es administrativo, o si es femenino, si se cumple cualquiera de las tres, entonces se le va a otorgar, ¿cierto? Ese auxilio. Entonces la función O, en cierto caso, es una función que incluye, es muy incluyente porque no tienen que cumplirse las tres condiciones, se puede cumplir solo una de las tres condiciones que puse y sin embargo va a otorgar el auxilio, ¿no es cierto? Diferente pasa con la función sí, ¿cierto? En la cual tenemos que se debe cumplir las tres condiciones al mismo tiempo para poder otorgar ese auxilio. Entonces, lo voy a empezar a hacer aquí para que empecemos a ver cómo se copian las funciones. Entonces, primer paso. Si ustedes ven el documento que tengo acá, él está organizado, ¿cierto? En unos colores, como si fuera una planilla, ¿no es cierto? Ese se llama el formato de tabla. Ustedes hasta ahora no han trabajado en tablas, sino que han trabajado como en rangos de celdas. El principal beneficio que tienen para trabajar en tablas es que la información que ustedes tengan ahí se va a replicar por columnas y les va a permitir hacer cierto tipo de operaciones de una manera más automática. Entonces, voy a organizar esto que tengo aquí como si fuera una tabla. Primera opción que tengo para convertir esto en tabla, selecciono el rango con clic sostenido, ¿cierto? Tengo aquí seleccionado el rango y aquí en inicio, en la opción inicio voy a buscar el formato de tabla, ¿listo? Escojo el estilo que más me guste, ahí está apareciendo seleccionado eh, el rango que seleccioné, le doy a aceptar y ahí cambia el formato, ¿cierto? Yo puedo adicionar aquí abajo datos, listo, pegar otros datos y van a quedar incluidos dentro de la tabla, ¿cierto? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí una letra y miren que queda incluido dentro de la tabla, ¿listo? Entonces, va a manejar los mismos criterios que tiene la tabla en general, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestra tabla, esa tabla tiene unos filtros, miren que aquí arriba en los encabezados tiene unas flechas, esas flechas me permiten hacer una búsqueda rápida, por ejemplo, quiero buscar los auxiliares, le doy a aceptar y solo me trae, en este caso, este auxiliar, ¿cierto? Eh, Voy a volver a seleccionar todo. Entonces puede hacer como un rastreo de la información. Otra manera de crear la tabla, ¿cierto? Voy a quitar aquí el formato que creé es, con todo esto que tengo acá, voy a oprimir primero la tecla Control y la tecla E, listo, Control E, que sería la herramienta de selección, y le voy a poner más E, y luego de que esté seleccionada le voy a dar las teclas Control T. Listo. Entonces primero Control E, cuando selecciono Control E, selecciona el rango que tiene escrito, ¿cierto? Que tiene datos, y luego Control T, y ahí me aparece dónde están los datos de la tabla
Entonces aquí me aparecen seleccionados, le doy a aceptar y me aparece ya el formato de tabla. Simplemente aquí me aparece ya en la pestaña de diseño, tiene opciones, yo busco el color que más me guste, ¿cierto? En el que vaya a trabajar y lo selecciono. ¿Listo? Aquí hay otras opciones que vamos a explorar más adelante. Hay unas muy importantes como la segmentación de datos, ¿cierto? Que vamos a ver después. Por ahora nos vamos a quedar con esta función sí, ¿listo? Que es como digamos el objeto de la clase. Entonces voy a volver aquí a inicio y vamos a empezar con nuestra función sí más la función o. ¿Listo? Entonces función sí más función o. En este caso tenemos, primero, la sintaxis sería igual. Cuando empezamos la función sí, un igual, sí, seleccionamos la función sí y le decimos, entonces, aquí le vamos a poner una O, entonces él ya sabe que es una función O, y le voy a poner, entonces en este caso, esta celda es igual a, entre comillas, siempre que haya un valor en texto, vamos a poner entre comillas, o sea, si esa celda es igual a auxiliar, voy a poner aquí auxiliar, cierro comillas, ojo, debe estar escrito igual a como está escrito en la tabla, si tiene inicial con mayúscula, ponemos inicial mayúscula, todo exactamente igual, ¿listo? Vamos a poner otro valor, de si esta celda de aquí del cargo es igual, entre comillas, bodega, voy a cerrar aquí las comillas, ¿listo? Y la otra condición, punto y coma, es si en esta celda del género es igual, entre comillas, femenino, escrito igual, ¿listo? Miren que hace operaciones con valores textuales. Las operaciones de suma, resta, multiplicación, obviamente no nos daría esta posibilidad. Entonces, le voy a decir punto y coma, ¿listo? Perdón, voy a cerrar aquí la función O, le voy a dar punto y coma, y aquí volvemos a la función sí normal. Entonces, por ahora he escrito la prueba lógica de si la celda del cargo es igual a auxiliar, si la celda del cargo es igual a bodega, y si el género es igual a femenino. Esas son nuestras condiciones. Y aquí vamos a, después del punto y coma, poner si se cumple la condición, qué valor debe aparecer. Entonces, si es valor numérico, no tengo que poner comillas. Le vamos a decir que nos dio un valor de 400.000, lo va a copiar normal. ¿Listo? Entonces, si cumple alguna de las tres, le vamos a dar 400.000. Si no cumple ninguna, le vamos a dar 0. Voy a cerrar aquí el paréntesis. ¿Listo? Voy a cerrar el paréntesis. Y voy a dar Enter. ¿Listo? Entonces, en este caso, cualquiera que cumpla una de las tres condiciones va a tener su auxilio y el que no cumpla ninguna pues va a tener el valor de 0, ¿cierto? Entonces, de aquí para abajo, miren que no tuve que copiar y pegar, él copia la fórmula en esta celda, ¿listo? No tengo que copiar y pegar, solo hago la primera función y de aquí para abajo la copio. Ahora la función i, voy a copiar esta misma función, ¿listo? Porque la sintaxis es igual, solo quiero que vean la diferencia. Entonces tenemos que la función i va a ser que se tengan que cumplir las tres condiciones. Aquí cambiemos este por masculino. Y vamos a mirar si hay alguien que cumpla las tres condiciones, ¿cierto? Para ese auxilio 2 que tenemos ahí. Miren que en este caso ninguno cumple la condición. Entonces es una función que excluye, que es más difícil cumplir tres condiciones que una. Entonces aquí, femenino, listo. Tampoco se cumple ninguna de esas condiciones. Entonces es una función que excluye. En este caso, en esa empresa, ninguno accedería al subsidio, el subsidio 2. Aquí le vamos a poner que esta es la función sí más y. Entonces ahí estaría la diferencia, ¿cierto? Entre la O y la I. Esto me permite tener varias condiciones
dentro de un solo condicional, ¿cierto? Y distinto un condicional básico. Y aquí vamos a tener una función sí más función sí. Listo, y esto me permite tener más valores. O sea, yo aquí puedo decir, entonces, voy a decir sí, entonces voy a seleccionar esta celda de acá. Si la celda del cargo es igual a auxiliar, voy a poner aquí entre comillas, punto y coma, le voy a dar 600.000 pesos. ¿Listo? 600.000 pesos. Punto y coma. Si es transportista, entonces va a dar aquí. Vamos a seleccionar esta celda, la vamos a mover nuevamente para acá. Listo, yo borro, está bien. Va a volver a seleccionar la misma celda, le va a decir igual a transportista. ¿Listo? Cierro comillas, cierro, abro punto y coma y le va a decir que a esa persona le vamos a dar, si es transportista, le vamos a dar 300.000 pesos, punto y coma. Entonces, nuevamente selecciono la celda del cargo, le digo, perdón, aquí me faltó algo, aquí es punto y coma, vuelvo a dar sí, otra vez, ¿listo? Sí, esa persona de acá, esta celda, es igual, ¿listo? Va a decir, es igual a, pongamos aquí bodega, bodega, le vamos a poner aquí otras comillas, esa persona se va a ganar 250.000, ¿listo? Y aquí voy a poner punto y coma y vamos a poner un valor falso, o sea, los que no cumplan con estas condiciones que tenemos acá, entonces en ese caso va a tener un valor de 0 y vamos a cerrar aquí el paréntesis. Aquí me faltó algo muy importante y es, después de esta función debe ir otra función sí, ¿cierto? Acompañando esto que tenemos acá. Y aquí al final debemos poner todos los paréntesis. Aquí hay una ventaja. Paréntesis abierto siempre se reconoce con un color distinto. Entonces tenemos que el primer paréntesis es negro, el segundo rojo y el tercero es morado. Entonces aquí cuando lo cierro, él me va a mostrar un paréntesis morado, rojo y negro. ¿Listo? Entonces así ustedes se van a dar cuenta si la función está escrita con los paréntesis que es. Le voy a dar Enter y aquí me aparece. ¿Listo? Entonces si es auxiliar, se gana sus 600.000 pesos de auxilio. Si es transportista, 300.000. Si es de bodega, 250.000 pesos. Entonces, la idea de esto es, si hay una función sí más una función sí, miren que dentro de la sintaxis de esta función tenemos una función sí aquí, otra función sí acá y otra función sí acá. Es tener más de un solo resultado. En este caso, solo me arroja un resultado. Es decir, si es bueno, 400.000. Si es malo, 0. En cambio, en este tenemos 3 resultados positivos, ¿cierto? De los que cumplen ciertas condiciones. Y aquí tenemos unos valores negativos y no cumplen la condición. Entonces, esta función sí más función sí nos permite tener varias variables en los resultados. Aquí vamos a sacar el salario básico con una función sí básica que va a corresponder nuevamente al cargo. Le va a decir que si es personal de ventas, listo. Le vamos a dar salario básico, en este caso digamos 500.000. Y si no cumple esa condición, entonces ponemos el 0. ¿Listo? Le va a dar aceptar. ¿En qué fallé? Bueno, lo va a volver a copiar. Igual, sí. Entonces, si aquí esta celda es igual a ventas, esto cierro comillas, punto y coma, vamos a dar 500.000, punto y coma, 0, cierro paréntesis y le doy enter. Listo, entonces es una condición que solo se le va a otorgar al personal de ventas. Listo, entonces
Aquí tenemos los 4 ejemplos de función sí. Son muy sencillos. Lo que pasa es que hay que practicar bastante la sintaxis para poder llegar como al resultado. ¿Listo? Ahora, tenemos aquí un sueldo total que va a ser la suma de estos auxilios más el sueldo. Entonces le doy aquí en autosuma, le doy enter y automáticamente me salen los resultados totales. ¿Listo? Que se ganaría al mes ese empleado. Si yo quiero conocer la nómina, no tengo que dar aquí autosuma, sino que me voy a ir, espera un momentico que cierre aquí esta pestañita. Listo. Me voy a ir aquí para esta función de diseño, voy a seleccionar la tabla. En diseño me va a aparecer algo que se llama filas totales. Listo. La fila de totales permite hallar automáticamente el valor de la nómina. Aquí lo tenemos. Entonces, esto es lo que implicaría o el costo total de esa nómina de la empresa. Listo. Tenemos acá en esta celda. Listo. Tenemos acá. Y cuando saco esta celda de totales, entonces yo puedo hacer varias operaciones aquí al final de mi tabla. Listo, miren que ahí aparece una flechita cuando yo selecciono la celda. Y ahí me va a permitir sacar un promedio, ¿cierto? Hacer una suma, por ejemplo. Vamos a buscar la suma. Hacer un conteo de datos. Entonces vamos a contar los datos. Entonces en este caso ya sabemos que son 17 empleados. Por este lado tenemos, por ejemplo, un valor máximo, ¿ya? Por acá podemos hallar un valor mínimo y así sucesivamente. Entonces, cuando creamos esas tablas, tenemos las posibilidades de optimizar el tiempo que ustedes quieran. En este caso, no tenemos que copiar ni replicar fórmulas, podemos hallar resultados finales, ¿cierto? De una manera sencilla. Entonces, la idea es que siempre, o de ahora en adelante, trabajemos sobre el formato de tabla. ¿Listo? Esto con el objetivo de, primero, el formato de tabla tiene unas opciones muy interesantes acá, ¿cierto? Uno sería la segmentación de datos y otra es, cuando vamos a trabajar con esto que aparece aquí, en insertar de tablas dinámicas va a ser mucho más fácil trabajar las tablas dinámicas con este tipo de información. Entonces, en este caso, esto no es una tabla dinámica, es simplemente una tabla. Cuando damos tablas dinámicas, vemos la diferencia. Listo. Eh, pero por ahora, entonces esto nos va a servir para hallar totales. ¿Listo? Y agilizar el trabajo. Entonces, otra cosa que podemos hallar con esto, pues tenemos por acá varias funciones. Una función que se llama la función de contar. Voy a suprimir esto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, aquí a través de esta información yo quiero saber cuántos hombres, cuántas mujeres hay, ¿cierto? Cuántas personas de cada género hay y el porcentaje. Entonces, lo más sencillo es, ¿cierto? A copiar esta información que tengo aquí, pero no a copiar las fórmulas. Voy a pegar aquí como formato numérico y vamos a eliminar estas que tengo acá. Listo, entonces hay una función contar que es muy sencilla. Simplemente voy a dar igual, Estoy en voy a clase escribir para contar, finalizar la sala. listo. Sí, Esa sí, función dale pues. contar me permite saber el total de personas. Entonces Chao, voy a chao. contar Todo. aquí los números, ¿cierto? Estos números de acá, no importa cuáles sean, le voy a dar enter y ahí me aparece el 17. ¿Listo? Ese es el total de empleados. Ahora, quiero saber el total de mujeres. Entonces ahí tendría que contar con una condición. Entonces, vamos a contar y dentro de las funciones contar, hay una función que se llama contar sí, o sea, contar con un condicional. En ese caso, vamos a buscar aquí en el género, en esta columna, ¿cierto? La tabla del género, que me busque el criterio, vamos a poner aquí, entre comillas, femenino. ¿Listo? Cerramos comillas, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Listo? Entonces ahí solo me está contando los que corresponden al género femenino.
Si quiero replicar esto en los otros géneros, entonces voy a copiar la fórmula y simplemente cambio aquí el criterio. Entonces, no va a ser femenino, sino en este caso masculino. Masculino. Le doy Enter. Listo, y miren que ahí varió el valor, ya me está contando el número de hombres. Y aquí vamos a poner el otro género que nos aparece ahí, ¿cierto? Vamos a poner indeterminado. Le doy Enter. Y ahí tenemos el conteo, ¿cierto? Si cuento aquí, miren que me da los 17 que me aparecen arriba, ¿ya? Y aquí vamos a sacar el porcentaje. Ese porcentaje es muy importante a la hora de sacar gráficas, ¿cierto? Entonces, vamos a saber a qué porcentaje corresponde cada número. Este sería el 100%, no necesita fórmula. Y aquí vamos a hallar el porcentaje. Entonces, primero, le doy el igual. Vamos a hacer que esta celda que tengo aquí con el valor de mujeres se divida entre el valor total de empleados, que es el 17. Listo. A esa celda le voy a dar F4 para que me la ancle, que este valor va a ser estático, le voy a dar Enter. Aquí está en valor numérico, entonces no se preocupen, lo vamos a pasar para porcentaje y ahí nos aparece un valor de 35%. ¿Listo? Vamos a replicar nuestra fórmula aquí abajo y aquí tenemos 35, 59 y 6%. ¿Listo? Entonces, miren que aquí en la suma, aquí en la parte inferior nos está apareciendo que el recuento de estos porcentajes equivale al 100%, o sea que ahí estamos verificando que está bien. ¿Listo? Ahora, esto nos sirve para hacer unas gráficas sencillas. Yo puedo seleccionar esta información, me voy para insertar, le doy gráficos recomendados y selecciono el tipo de gráfico que necesito. Entonces le doy a aceptar y aquí con respecto a la información que tengo aquí, ¿cierto? Me halla el gráfico. Yo puedo hacer varios juegos de información con esto. Puedo seleccionar esta columna y puedo seleccionar esta columna. Estoy obviando la columna de número y aquí puedo crear este gráfico. ¿Listo? Entonces tenemos el gráfico aquí, ¿cierto? Voy a eliminar este gráfico y voy a pasar esta información y ahí lo tenemos. Entonces, no tenemos el 100%, ¿cierto? Porque si lo paso aquí, pues el 100% contaría dentro de la gráfica. Pues para que no me cuente ese 17, lo voy a bajar aquí con clic sostenido y ahí tenemos la cantidad de hombres, listo, que corresponde a un 59%, el 35% de mujeres y el 6% indeterminado. Listo, yo ese gráfico aquí lo puedo modificar en apariencia, puedo cambiarle la apariencia y ahí tendríamos la creación del gráfico, ¿no es cierto? Ese gráfico obviamente está atado a la información que yo le suministre en esta tabla. Entonces él va a variar si esta información varía aquí arriba. Entonces la idea es esa, ¿no es cierto? Trabajar siempre con celdas enlazadas, como estamos haciendo aquí. Entonces ahí tendríamos la creación de un gráfico. Hay otras maneras de hacerlo que vamos a explorar más adelante, gráficos más complejos y más, digamos que es visualmente más impactantes. Estos son gráficos sencillos. La idea es siempre seleccionar los valores que estén tabulados. ¿Listo? Porque de nada sirve yo seleccionar valores que no estén tabulados, no me va a quedar bien organizada la tabla. Listo, aquí tengo la tablita organizada. Aquí le voy a dar control T y la vamos a convertir en tabla. ¿Listo? O sea, mirar si yo organizo esto aquí. Por ejemplo, si voy quitando selecciones, el gráfico va variando. ¿Ya? Vamos a quitar otra selección, ya no me aparece nada. Vamos a seleccionar aquí. Entonces, miren que a medida que yo vaya seleccionando datos en estos filtros, el gráfico se va organizando. Listo, es un gráfico, entre comillas, dinámico. Ahora, la última función.
que tenemos para hoy es la función buscar. Esa función buscar nos permite, aquí yo tengo el ejemplo, a través de una información buscar otra información que esté ligada. Por ejemplo, este número de documento lo vamos a emplear para traer el nombre del empleado. Entonces yo voy a buscar aquí un número de documento, el 15015, listo. Le doy Enter y aquí abajo me trae el nombre de ese empleado, listo. Entonces es una función que nos permite rastrear información dentro de la tabla de una manera muy sencilla. Entonces, pues en este caso es lógico buscar a un empleado a través del documento, pero como el documento realmente no nos dice cuál es, pues es una información numérica simplemente, pues lo podemos enlazar a esta información del nombre. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, aquí yo tengo el espacio, vamos a buscar, ¿cierto? Y aquí le vamos a decir que con el documento me traiga el nombre. ¿Listo? Tenemos, aquí vamos a organizar esta tabla, que mejor organizada. Voy a seleccionar cualquiera de estos números que tengo acá y lo voy a pegar aquí. ¿Listo? Entonces ya tenemos el documento y aquí vamos a escribir nuestra función. Entonces le voy a dar igual y le voy a dar buscar. Entonces existen tres maneras de buscar. En este caso vamos a utilizar la función buscar v. Y la función buscar v sirve para buscar o rastrear información de manera vertical. La buscar h en manera horizontal. Entonces la información está dispuesta en este caso en vertical. Entonces utilizo buscar h. Listo. Y me va a decir valor buscado. Entonces vamos a seleccionar el que yo traje aquí, el que copié, ¿cierto? Aquí lo estoy seleccionando. Le va a dar punto y coma y vamos a analizar el siguiente criterio. Entonces me dice, matriz buscaré. ¿En dónde va a buscar él la información? En esta tabla voy a seleccionar la tabla completa, pero no estoy incluyendo estos encabezados. ¿Listo? Entonces aquí me aparece que en la tabla 1 le va a dar punto y coma, me va a decir indicador de columnas. Entonces tenemos que aquí hay varias columnas, ¿no es cierto? Esas columnas las vamos a numerar. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. En este caso, como es el nombre, vamos a decirle que nos traiga la información de la columna 2. Entonces escribo 2, le doy punto y coma, y aquí me va a aparecer coincidencia aproximada o coincidencia exacta. Entonces, si se aproxima el valor, entonces es una búsqueda más abierta, ¿cierto? Y si es una coincidencia exacta, tiene que estar escrito exactamente ese valor. Si no, no va a ser la búsqueda. Entonces voy a escribir que sea búsqueda exacta, le voy a dar doble clic y le voy a dar Enter. ¿Listo? Entonces ahí me aparece el nombre que corresponde a ese documento. ¿Listo? Si selecciono otro número de documento, entonces me trae el otro nombre y así sucesivamente. Entonces es una función muy práctica, ¿cierto? Tanto estas funciones de búsqueda como las funciones de contar, miren que permiten, digamos que, analizar información dentro de una base de datos y las funciones sí, los condicionales sí nos permiten agilizar el trabajo dentro de estas matrices. ¿Listo? Entonces, esos son, digamos que, las funciones que vamos a ver hoy. Entonces, yo les voy a pasar este documento, ¿listo? Ese documento así como está. Eh, Obviamente, ¿qué tienen que hacer? Replicar esta misma información. Ustedes pueden copiar la misma información que está aquí en las funciones para que repasen cómo se hace cada una de las funciones que vimos. Y a partir de ese repaso, pues entonces ustedes van a hacer esta actividad que es similar a la información que tenemos acá, solo que los condicionales son diferentes, o sea, son los mismos condicionales, pero las condicionales están dadas por otros datos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes hagan acá, van a replicar eso mismo en esta actividad.
¿Listo? Y la última actividad que tienen que hacer es esta que tenemos acá, que simplemente es un conteo de datos, ¿cierto? Que van a hacer para repasar lo de la clase anterior. ¿Listo? Entonces son estas dos actividades más esta de repaso que les sirve para poder desarrollar esas funciones de condicional. ¿Tienen dudas hasta ahí? Profe, No, profe, ¿para ninguno. cuándo hay que entregar esa actividad? Yo les doy 8 días para que lo hagan, listo. De todas maneras, en el transcurso de la semana ustedes me pueden ir preguntando, así como me preguntan a través del grupo de WhatsApp o a través del correo, me pueden ir preguntando, listo. Tienen los 8 días para hacer. ¿Alguna otra pregunta? No. No. Bueno, entonces, muchachos, esa era la clase de hoy. De todas maneras, yo les voy a pasar el link de la clase. Si tienen alguna pregunta más, me van comentando. Profe, yo tengo una pregunta. Y dime, ¿Cada taller tiene una nota aparte o se van a juntar todos y van a hacer solo una nota? mira, cada taller equivale a un 8%, ¿cierto? Porque en este momento tenemos un 20% en la plataforma. Eh, entonces, cada semana yo les califico esos talleres que hagan y a la final con eso sacamos el 80% restante, ¿listo? O sea, Entonces, profe, que vamos a tener pues, en total 10 trabajos, sí, son 10 10 talleres, pues trabajos. así. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que quedan 10 clases, son 10 sesiones, o sea, ya Sí, vamos sí. en la segunda sesión, ya que son 10 clases en total, cada una con un valor del 8%, o sea que ahí tendríamos el 80% ya para calificar lo que falta en la plataforma, ¿listo? Entonces yo les voy pasando Ok. las notas y bueno muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días, ¿listo? Dale, profe, Gracias, muchas chao. gracias. Luego, Chao, Hasta gracias. luego, profe. Sas, 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 sas.